un vínculo entre el espíritu y el compromiso por la paz, nuestro compromiso por la paz. Para partir, yo los quiero invitar a que le pidamos al Señor una gracia este día, ¿ya? Le vamos a pedir al Señor que nos conceda comprender el significado de la paz que Él nos ofrece. Eh, Junto con esto, abrir nuestro corazón como tierra fecunda para que fructifique en nuestros corazones y tengamos la fuerza de su espíritu para comunicarla y compartirla con todos. Eh, si se dan cuenta, esta petición de gracia tiene tres niveles. Un nivel cognitivo, comprender el significado de la paz que nos ofrece. Un nivel más en el espíritu, abrir nuestro corazón como tierra fecunda para que fecunde en nosotros lo que nos regala. Y en la línea de la misión, ¿no? Para que tengamos la fuerza del espíritu para comunicarla y compartirla con todos y todas. Piensen, por favor, en algún lugar del mundo cercano o próximo a cada uno de nosotros donde reina la paz. Reina la paz. Donde hay en el mundo algún lugar donde hay paz. Quien haya encontrado un lugar abre su micrófono y dice, ¡plac! A ver, aquí Lorena levantó la mano. Lorena, Hola, buenas noches. hola. Yo, por ejemplo, ahora pensaba con lo que usted dice, Fátima, que yo estuve en ese lugar, pero Ya. en general creo que la paz está como en el campo, es como en las zonas rurales, en general, la Ya. cordillera, en esos lugares hay paz. No sé. Yo vivo en el campo. Podría refutar esa, esa afirmación. Ya. Entonces, en Fátima y en el campo. Ya. A ver, Verónica. Yo diría así como lo más cercano a mí, que la paz en mi familia en este minuto. Mucha paz en mi familia. Mucha paz en la familia. Qué bonito. Bien. ¿Quién más? Ah, aquí, Ángela. La tía Ángela. Hola, hola Hola, Robert. Oye, hola. tu pregunta a nosotros nos cae así como ¡pum! Chac. Eh, Estamos con Erika en un lugar súper retirado, pero cercano a Santiago, estamos en Orcón, en Ah, Costa ya, Keilí. ya. Eh, Nos acompaña el mar, nos acompañan unos senderos para caminar maravilloso, y un silencio profundo. Y yo diría que en estos 3 días nosotros hemos logrado un estado que podríamos llamar estado de paz. Estado de paz. Perfecto. Sí. Ya. ¿Alguien más se anima? ¿Quién más? ¿Quién más? Fernando. A mí se me viene la imagen de una madre con su hijo, o una maternidad, o todo lo relacionado con los niños. Ya. A mí se me ¿Sí? viene, ¿Sí? yo vivo a orillas del lago Yanquihue y ahí hay mucha paz. Vuelan los pajaritos, nada la interrumpe. Ya. Ya. Fíjense, aquí hay tres elementos en lo que ustedes han dicho que me parece importante como resaltarlo. Primero, hay una relación entre paz y tranquilidad. ¿Ya? Eso es un aspecto muy relevante. ¿Ya? Se relaciona la paz con, con el bienestar también. Sería un segundo elemento. ¿Ya? Sentirse bien. Eso está ahí presente también. Y, y creo, podría estar haciendo, ojalá no me equivoque, pero podría estar interpretando cuando hablan de la familia, por ejemplo, que decía Verónica, puede también relacionarse la paz con reconciliación o reencuentro o encuentro. ¿Ya? Hay, yo la verdad que tenía pensada una maldad, pero la voy a decir igual. Eh,
a mí por distintas razones me tocó vivir un tiempo en Alemania y vivía cerca de un cementerio. Y en alemán, el cementerio, uno de los nombres del cementerio es Friedhof, lugar de paz. ¿Ya? Y yo le daba harta vuelta a esto, porque hacía un camino para ir a un lugar y pasaba por el cementerio, pasaba por este Friedhof, el lugar de paz. Entonces me preguntaba cómo, claro, y bueno, efectivamente reinaba la paz. Y era la reflexión que a mí me surgía es, aquí se habla de paz, pero es una paz que está relacionada con la muerte, con la no vida. ¿Ya? Y eso ya me provocó un poquito de malestar. Después me tocó, por estas vueltas también estando en Alemania, ir a un campo de concentración, al campo de concentración de Dachau, en el sur de Alemania. Y es un tremendo espacio, una tremenda explanada, donde reina un silencio sepulcral. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar en alguno de estos lugares. Y reina un silencio, claro, es todo tranquilo, ¿no? Es una tranquilidad impresionante, pero también es una tranquilidad que está relacionada con la memoria de la muerte. Entonces, aquí hay como elementos contradictorios, ¿no? Que uno podría asociar la paz a cosas bonitas, cosas bellas como el bienestar, como la tranquilidad, el encuentro de personas o el reencuentro, pero también por otro lado tenemos una asociación, a lo mejor no tan consciente, pero que podríamos también de alguna manera que hay una relación, una vinculación entre la paz y la falta de la vida o la carencia de la vida. Claro, en un cementerio nadie molesta a nadie, ¿no? Son todos buenos vecinos ahí. Nadie le complica la vida a nadie. ¿Ya? Pero la pregunta es si será eso la paz. Y sobre todo, si será eso la paz que, que Dios ofrece, la paz que nosotros anhelamos. ¿Ya? Bueno, quiero dar un paso aquí y poder problematizarlo ahora desde Jesús, porque Jesús tiene, a ver, antes de ir a Jesús, yo creo que todas estas cosas que nosotros dijimos de bonito, ¿no? De la paz, lo bonito que dijimos estos tres, como tres elementos que están ahí, son también anhelos, ¿ya? Son deseos nuestros. ¿Ya? Y cuando pedimos la paz, de alguna manera esos anhelos, esos deseos profundos nuestros están ahí presentes. Por algo pedimos la paz. ¿Ya? Por algo deseamos que eso llegue a nosotros. Y en este sentido, yo quiero poner una pregunta problemática de Jesús, una declaración problemática. Si alguien tiene una Biblia por ahí, pero yo se los voy a leer porque yo tengo la Biblia acá al lado mío. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, que ahí hay algo espeluznante, que le para los pelos a cualquiera. ¿Tú no En tenías Biblia aquí? Mateo capítulo No, 10, por ahí. versículo 34. Pero no se preocupe, si no la tiene, aquí se la comento, dice. Jesús le dice a los discípulos ahí en un momento de diálogo, de enseñanza, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino discordia. Porque he venido a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Uf, esto ¿Vaya tiene con un, ese? esto tiene un paralelo. Esto tiene un paralelo en el Evangelio de Lucas, ¿no? En Lucas lo podemos encontrar en el capítulo 12, tiene ahí una pequeña diferencia, en Lucas 12:49, pero la idea es la misma, ¿ya? He venido a encender fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Ya? Esto parece que contradice
contradice nuestros deseos, pero también de alguna manera contradice lo que ya sabemos de Dios, ¿no? Porque también el hecho que pidamos la paz es porque en el fondo del corazón también sabemos y creemos que Dios nos puede comunicar la paz, ¿ya? Y que parece que la verdadera paz viniera de Él. Y Jesús nos sale con este cuento, que no ha venido a traer paz, que ha venido a encender fuego. Entonces, parece que aquí hay un problemita que vamos a tener que tratar de resolver. Ojalá lo podamos resolver en este rato, ¿ya? Vamos a hacer todo el empeño posible, porque no nos podemos quedar así, po, ¿no? No nos podemos quedar con el deseo de la paz, con la idea de que la paz puede venir de Dios y que en este intertanto Jesús nos salga con esta declaración tan fuerte, tan difícil de digerir, ¿ya? Pareciera que se contradijera. Vamos a tratar de ir resolviendo la cosa rápidamente. Entonces, si tiene la Biblia, perdonen, pero yo soy como medio canuto y estoy con la Biblia en la mano siempre, con respeto por ellos, por supuesto. En el capítulo 14 de Juan, versículo 27, eh, podemos empezar a respirar un poco hondo. Dice en la segunda promesa del Espíritu, en el Evangelio de Juan, en los discursos de despedida, que están en el contexto de la cena, Juan hace cinco veces promete el don del Espíritu. Y en la segunda promesa, en la segunda vez que promete el Espíritu, ¿ya? Habla del Espíritu Consolador, ¿ya? Y tiene ese nombre propio, el Consolador, ¿ya? Eso está en el 26, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Y seguido a eso, lo que nos interesa, dice, les dejo la paz. Ya, podemos empezar a respirar. Les dejo la paz. Mi paz les doy. Y aquí una aseveración rotunda. Una paz que el mundo no les puede dar. Perfecto. Ya, entonces podemos quedarnos tranquilos. Parece que Jesús está hablando de paz en dos formas distintas. Ya, se está refiriendo a la paz de dos maneras distintas. Entonces, empecemos a despejar aquí un tema. La paz, ¿cierto? Cuando dice que él no ha venido a traer la paz, sino que a traer movimiento, ¿no? A traer fricción, eso está relacionado con una comprensión de la paz entendida solamente como ausencia de conflicto. Y el Evangelio de Jesús, la propia vida de Jesús ha sido una vida de conflicto, ha provocado conflicto, porque, claro, si él se muestra durante su vida siempre proclive a acoger al pecador, al pobre, al que está descartado por la sociedad, y se enfrenta a los que tienen poder, tienen riqueza, ciertamente que genera un conflicto, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos, o lo que menos quisiéramos, es que alguien nos venga a provocar cualquier tipo de conflicto, ya que nos saque de nuestra tranquilidad, o como decimos en términos más modernos, que nos saque de nuestra zona de confort, ¿ya? Y Jesús no entiende eso. Jesús viene a sacarnos de nuestra zona de confort. Y en ese sentido, entonces está diciendo que Él no ha venido a traer paz, no ha venido a traer esa paz, ¿ya? La paz de donde no se mueve una hoja, la paz que no provoca conflicto de ninguna especie, ¿no? Donde no hay conflicto de ninguna naturaleza. Esa paz Jesús no la conoce, ¿ya? Y no le interesa. Por eso, después en el Evangelio de Juan, la cita que alcanzamos a leer, está diciendo que la paz que Él trae es una paz radicalmente distinta a la que el mundo puede ofrecer. Entonces, podríamos dejar ahí picando, eso lo vamos a dejar para la conversación un poquito más rato. Podríamos estar dándole vuelta y preguntándonos, ¿y cuál es la paz que el mundo nos ofrece? ¿Ya? No respondamos ahora, dejémosla ahí, como digo, reposando, ¿ya? Pero aquí ciertamente hay una declaración provocadora de Jesús. Él nos trae una paz, y una paz
que el mundo no nos puede dar. Entonces aquí hay otra pregunta más, ¿ya? Pero esa sí que la vamos a ir respondiendo nosotros. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, ¿y en qué consiste la paz de Jesús? Ya, esa pregunta vamos a intentar responderla porque es la que nos puede resolver algunas inquietudes que pueden haber quedado después de esta declaración de Jesús tan fuerte del Evangelio de Mateo y su paralelo en Lucas. Entonces, para tener otro elemento más en nuestra reflexión, yo les propongo ir a Juan 20, 19. ¿Ya? ¿Cuál es el contexto de Juan 20, 19? Jesús fue dejado en el sepulcro, ¿ya? O sea, estaba muerto, bien muerto. Eso significa que está en el sepulcro, que está de verdad muerto, no es ninguna ficción, ¿ya? Todo lo que ha pasado en torno a la pasión de Jesús ha sido cierto, es verdad, no es ninguna apariencia de nada, se ha muerto, y esto ha dejado en la desolación más profunda a toda la comunidad de discípulos. Y no solo en la desolación, sino que además sumidos en el miedo, ¿ya? Tienen miedo que a ellos les ocurra lo mismo que le pasó a Jesús, entonces se encierran en un lugar, trancan las puertas para que nadie entre. Y en ese contexto, Jesús se hace presente, ¿ya? Podríamos decir aquí que los discípulos tienen una experiencia bien curiosa, porque se encuentran con un vivo que estaba muerto, con un vivo que debía estar muerto, ¿ya? Esto es una experiencia única, ¿ya? Jesús se presenta en medio de ellos y fíjense que lo primero que dice Jesús, lo primero que les dice es la paz a ustedes. Entonces aquí tenemos un elemento muy importante, dicho a la pasada, pero de gran importancia. El primer don del resucitado es el don de la paz, ¿ya? Cuando le dijo a los discípulos en el contexto de la cena, les doy mi paz, eso parecía una promesa, pero esa promesa ahora se hace realidad. Y el resucitado, presente en medio de la comunidad de discípulos, llenos de miedo, ¿ya? Desolados, frustrados y sin saber qué hacer, se encuentran con el resucitado, ¿ya? Y lo primero es identificarse como el crucificado. El resucitado se identifica como el crucificado, ya les muestra lo que es, ¿no? Les muestra las manos y los pies, pero lo primero que dice, la primera palabra que pronuncia es la paz esté con ustedes. Ahora, fíjense cuál fue la reacción de ellos, ¿ya? Porque después sigue otra declaración, ya el envío y el don del Espíritu. Uno pudiera esperar que el don del Espíritu hubiera sido lo primero, pero lo primero es el don de la paz, ¿ya? Saquémosle nota a eso, ¿ya? Y fíjense la reacción que tienen los discípulos en el versículo 20. Ellos, al ver al Señor, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. Ya pasaron del miedo, ¿ya? Del terror, pánico que tenían, pasaron al gozo, a la alegría. Y en ese contexto de gozo está el don de la paz. Y aquí sería bueno que pudiéramos hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Para comprender el valor de esta palabra y la diferencia que tiene con la del capítulo 14 que leímos hace un ratito. Porque cuando Jesús dice eso que está diciendo se está realizando. Por eso ya no es promesa, se constituye en realidad. Cuando Jesús resucitado les comunica el don de la paz a los discípulos, de verdad la paz les llega a ellos, de verdad la paz entra en ellos, de verdad la paz se realiza en ellos, ¿ya? Esa realidad es así. La palabra de Jesús, que es uno de los temas de Juan también muy importante, es que la palabra de Jesús es una palabra eficaz, ¿sí? Hace lo que dice, no hay ni una palabra de más, ni tampoco de menos.
Por lo tanto, aquí ya no es promesa, es realidad. La paz efectivamente ha entrado en el corazón del discípulo. Ya, pero todavía no hemos respondido a la pregunta ¿a qué será la paz de Jesús? Esa pregunta está pendiente. Entonces, teniendo este cuadro, podemos darnos un pequeño paseo, muy breve paseo, por la paz, por el concepto de la paz y algunos de sus significados a lo largo de la Escritura, pero muy breve. Hay 3 palabras en la Biblia, en realidad es una, pero que tiene forma hebrea, forma griega y forma latina, ¿no? Que es el paso que ha ido dando la Escritura, ¿no? Los textos del Antiguo Testamento escritos en hebreo, los del Nuevo Testamento escritos en griego, y después también en el contexto del Imperio Greco-Romano en su versión latina. En hebreo existe una palabra que ustedes la habrán escuchado miles de veces, que es la palabra shalom. Shalom. Esa palabra después se tradujo al griego con la palabra griega que significa paz, que es eirene. Y después se traduce al latín por pax. Sin embargo, uno podría pensar que es una simple traducción de vocablos, ¿no? Fuimos a un diccionario y ¿cómo se dirá la shalom hebrea? ¿Cómo se dirá en griego? Entonces buscaba un diccionario, Irene, ya, listo. De ahí viene el nombre Irene, a propósito. ¿Ya? Por lo menos aquí hay una Irene, la Irene López, ¿ya? De Concepción. Así que para que sepas, Irene, que tu nombre está relacionado con la paz. ¿Ya? Ahora, cada una de estas palabras tiene un contenido. ¿Ya? En el hebreo, aquí hay una cosa muy linda del hebreo y probablemente yo no escuché completo el video del Padre Nano de ayer, pero en hebreo existe técnicamente para cada palabra no un significado como lo hacemos nosotros, ¿no? Traducimos una palabra en castellano al inglés y tiene como una cierta univocidad en su significado. En el hebreo es súper compleja la traducción a nuestra lengua, porque las palabras tienen campos de significado, ¿ya? Entonces depende del contexto en que se encuentra la palabra, ¿ya? Con qué palabra se relaciona, el significado se va ampliando. Y esto se debe a la mentalidad de las personas del Antiguo Oriente, ¿ya? Ellos no vienen de una formación académica, ya cartesiana, de ideas claras y distintas, como nos gustaría en el Occidente moderno a nosotros, ¿ya? El hebreo representa una mentalidad muy linda, que es una captación más bien intuitiva de la realidad, ¿ya? Una mirada como más poética de la realidad, no una palabra racional, ¿ya? El griego tiene esa connotación, el hombre griego tiene esa connotación, pero el hombre hebreo viene más bien moviéndose por una comprensión de la realidad de una manera unitaria, ¿ya? Y de hecho, para el hombre del Antiguo Testamento, la figura de la persona, ¿ya? Los seres humanos somos una unidad. En el mundo griego tenemos el famoso dualismo de cuerpo y alma, que nos ha provocado hartos problemas a lo largo de la historia de Occidente, ¿ya? Para el hebreo, el ser humano es cuerpo, es alma, es espíritu, ¿ya? Porque es una unidad, ¿ya? No son elementos que pueden separarse, ni siquiera se pueden separar en la reflexión, ¿ya? Entonces, son 3 entradas distintas para comprender el misterio del ser humano. Y esto es muy bonito porque hay 2 cosas que nosotros no vamos a encontrar nunca en el Antiguo Testamento. Ver a la persona compartimentada, ¿ya? Un espíritu por allá, el alma por el otro lado, el cuerpo por allá arriba haciendo lo que se le ocurre. No, siempre va a ser una unidad indisoluble. Esa es la primera cosa que vamos a encontrar. Y lo segundo que no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento son definiciones conceptuales. Porque el autor o los autores no tienen esa mirada.
Entonces, no nos pueden dar definiciones de palabra, pero ¿qué es lo que hacen? Hacen algo todavía mucho más bonito, apasionante. Con las palabras nos dibujan las realidades que ven, las realidades que intuyen, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando uno va leyendo los textos del Antiguo Testamento, es como si fuera mirando una pintura, ¿ya? Lo que hace el autor es, con las palabras, haciendo trazos, ¿ya? Y con eso configurando una realidad para que nosotros entremos en ella y esa realidad pueda entrar en nosotros, ¿ya? Por eso de repente nos cuesta tanto entender el Antiguo Testamento, porque usa muchas figuras literarias, para decirlo de algún modo, ¿ya? Entonces, digo todo esto porque la Shalom del Antiguo Testamento, que podemos traducir por paz, no significa paz literalmente. Puede significar muchas palabras, muchas cosas, ¿ya? Entonces, voy a tratar de transmitir esto porque esta Shalom está relacionada con el bienestar pleno de la persona, ¿ya? Una persona, voy a usar la palabra, si una persona en paz para el Antiguo Testamento es una persona que experimenta plenitud de vida, ¿ya? Experimenta buenas relaciones con todos, experimenta la bendición de Dios, ¿ya? De hecho, el saludo habitual entre las personas en el Antiguo Testamento era Shalom, Shalom, ¿ya? Y eso podía significar la paz está contigo, o puede ser también el deseo, la paz esté contigo, ¿ya? Pero esa paz entendida siempre como un don de Dios, ¿ya? Es un don del cual nosotros participamos, ¿ya? Y entonces hay una relación que se establece muchas veces sin decirlo, pero sí se experimenta en lo profundo del corazón. Y es que el Dios que se relaciona con nosotros, el Dios que nos habla y nos escucha y nos acompaña, el Dios que está con nosotros, es el Dios de la paz, ¿ya? Entonces, la paz tiene muchos significados en el Antiguo Testamento, pero que finalmente rebotan en que la persona que experimenta la Shalom experimenta la plenitud de la vida, ¿ya? Como un don de Dios equivalente al don de la vida, ¿ya? El Dios de la vida, el Dios de la paz, son la misma realidad. Y la experiencia humana de la vida está relacionada con la experiencia humana de la plenitud, ¿ya? Entonces, esto es bonito, es muy, muy potente, ¿ya? Por eso es tan complejo que en el mundo del Antiguo Testamento se rompa con la fraternidad. Hay un caso terrible, terrible en el Antiguo Testamento, y es cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿ya? Cuando lo mata no hay ningún problema, hasta ahí está. Pero lo que sigue a ese caso es terrible, porque Dios le hace una pregunta a Caín, y es una pregunta que a uno lo deja helado. ¿Dónde está tu hermano? Chan. La pregunta, ¿dónde está tu hermano?, tiene que ver con una falta, no falta en el sentido de pecado, sino con una carencia que el mismo Caín se ha provocado a sí mismo. Al matar a su hermano, ha matado una parte de su vida, ¿ya? Ya no es pleno, ya no es pleno. Y viene la segunda parte, ¿ya? Cuando se constata el crimen, la sangre de tu hermano clama al cielo. Entonces aquí venía otra cosa. Caín, al matar a Abel, ¿ya?, lo privó del don de Dios. Tomó la vida de Abel en sus manos, que no le pertenece. La vida de su hermano no le pertenece la vida de nadie, ¿ya? Por lo tanto, al matarlo, lo priva, ¿ya?, de experimentar el don de Dios.
¿ya? Es un caso dramático, ¿ya? Entonces, de ahí en adelante, Caín nunca vivirá en paz. Dios lo va a proteger y todo, pero ya nunca va a vivir en paz, porque atentó contra la fraternidad. Es tremendo. O hay otro caso dramático, no quiero ahondar en ello, pero para que más o menos lo visualicemos, la misma preguntita de Dios, pues complicada, cuando Adán, después de haber comido el fruto prohibido, se esconde, ¿ya? Y la preguntita de Adán, ¿dónde estás? Uy, ¿dónde estás? Escondido, está escondido, po, porque tiene miedo. O sea, perdió la plenitud de la vida, no está en paz. ¿Ya? No puede hablar de bienestar, no puede hablar de plenitud, la perdió, ¿ya? Y en este caso, también por una acción propia, ¿ya? Entonces, esto como para visualizar cómo en el Antiguo Testamento suena este vocablo, la paz, la shalom. Y la shalom, por un lado, es don de Dios, por otro lado, es un deseo humano para otro, ¿ya? Es algo deseable para el otro, no solo para mí, deseable para el otro, pero por lo mismo también es un anhelo profundo del ser humano, ¿ya? El ser humano clama por la paz, ¿ya? Y esto que aparece ahí, uno lo puede decir así como tan, ya, claro, sí, anhelamos la paz, pero esto tiene una connotación, porque, por ejemplo, los profetas falsos, uno de los criterios para discernir la falsedad de la profecía era que ellos clamaban paz, paz, hay paz. Cuando estaba todo calamitoso, invitaba a que todos quedaran como medio aturdidos y proclamaban la paz, y era una paz falsa, ¿ya? Una paz mentirosa. Y el problema no está en que ellos dijeran la paz mentirosa, el problema es más profundo, porque están burlándose del deseo humano más profundo. Y eso es inaceptable. Inaceptable para construir los lazos fraternos del pueblo de Israel, pero también porque se torna un obstáculo para poder establecer relaciones adecuadas con el Dios que le acompaña, con el Dios que quiere estar con ellos caminando. Entonces, si alguien interfiere en medio de la calamidad y dice, paz, no se preocupen, ¿no? Si esto es apariencia nomás porque hay paz, ¿ya? Un mensaje tranquilizador, pero que no tranquiliza nada, al contrario, complica mucho más, porque en el trasfondo hay una burla, ¿ya? Una burla, una traición al deseo más genuino y profundo del ser humano, ¿ya? En su relación con Dios y en su relación con los pares, ¿ya? Con los suyos, ¿ya? Ahí estamos. Después yo creo que nos queda claro esto, ¿no? Como el ámbito de significado de la palabra shalom. Después se traduce esto al griego, pero la palabra paz en griego tiene una connotación, otra connotación, y no es capaz de reflejar el significado profundo que tiene la shalom hebrea, ¿ya? Porque la paz griega tiene que ver más bien como esta relación cordial entre los estados y los habitantes de la polis, ¿ya? O sea, en el fondo, el griego, cuando habla de paz, se está refiriendo a la ausencia del conflicto, ¿ya? Y quien se hace garante de la ausencia del conflicto es el Estado, ¿no? Porque el Estado es el que tiene que velar por evitar, por ejemplo, la guerra, ¿ya? Evitar que haya guerra, evitar que haya conflicto con otros estados, evitar que haya conflictos internos entre los distintos grupos que puedan existir legítimamente dentro de la ciudad, ¿ya? Y después viene la palabra latina, la pax, ¿no? Y la pax tiene que ver
bueno, ahí propio de la mentalidad romana de la época, con la certeza que da el cumplimiento de los acuerdos y la legislación, ¿ya? Hay el famoso derecho romano, ¿no? En la medida en que el derecho romano impera la paz. Pero también estaba esta relación ambigua. La paz romana, y la paz romana era una paz mantenida con las armas. Entonces, la paz se logra por el equilibrio de armas, por el equilibrio de fuerzas entre los estados. ¿Ya? Entonces, tenemos connotaciones distintas. ¿Cuál podríamos caer en el juego de decir cuál es mejor que la otra? En realidad, entre las tres forman un conjunto porque está abarcando diversos ámbitos que caen dentro del gran significado de la paz. O sea, la paz ciertamente tiene que ver con el bienestar y la felicidad, la paz tiene que ver con la concordia entre los pueblos, con la ausencia de conflictos, y la paz tiene que ver también con la certeza que nos da el cumplir los, como los estatutos, ¿no? Cumplir la norma vigente. ¿Ya? Entonces, bueno, después en el Nuevo Testamento hay, sobre todo con Pablo, hay una riqueza ahí porque Pablo, que viene de la mentalidad hebrea, él, con una mirada desde el Evangelio de Jesús, va a entender entonces que el significado de la paz de Jesús tiene que ver con la vida, en plenitud. Juan lo dice muy bien, que también viene de ese mundo. Juan lo dice bien y cortito. ¿Ya? En el Evangelio, en Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice: he venido para que tengan vida y vida en plenitud. ¿Ya? Entonces, aquí Juan también establece esta relación entre la paz y la vida, pero a la vida le pone un apellido, porque la entiende don de Dios, igual que la paz. Entonces ya no es la vida simplemente como fenómeno biológico, sino la vida en plenitud. Y uno tendría que preguntarse aquí, ¿y cuál es la vida en plenitud? ¿En qué consiste la vida en plenitud? Y lo más rápido para responder es decir que la vida en plenitud es vida de comunión. La comunión es la que nos permite experimentar la plenitud. Y la comunión en todas las direcciones, ¿no? Con Dios, con los padres, con nosotros mismos, con la creación. ¿Ya? Entonces, ahí va. Y la paz que nos ofrece Jesús, la paz que le ofrece a los discípulos, ya como primer don mesiánico, como primer don de resucitado, tiene que ver con esa plenitud de vida. Entonces, podríamos hacer un intercambio y es válido. Les doy mi paz, les comunico mi vida y tiene el mismo valor, porque la vida que da Jesús es vida en plenitud. Entonces, podemos hacer esta confrontación. El mundo no nos puede dar esa paz, eso está claro. El mundo nos puede dar tranquilidad, nos puede dar serenidad, pero la paz entendida como vida en plenitud no alcanza para eso, no da para eso. Ya. Y para terminar, este don de la paz que ofrece el resucitado, ya como primer don, uno podría decir, qué bueno, entonces los discípulos se quedaron ahora tranquilos, ya pueden ir y venir, y está bien porque ya recibieron el don de la paz. No, pues porque aquí viene ahora una paz que se vuelve conflictiva. Mire, parece contradicción. Porque el encargo es que ellos comuniquen y compartan la paz que han recibido. ¿Ya? Fíjense que Jesús fue pillo, ¿ya? Porque en este primer encuentro, lo primero que hace es identificarse, muestra las manos. Los discípulos lo reconocen, les ofrece la paz, les derrama la paz. Y enseguida, ¿ya? Les envían el texto ahí, porque enseguida dice, los envío como el Padre me envía a mí. ¿Ya? Esto significa que el envío de los discípulos es igual al envío que el Padre ha hecho de Jesús. O sea, somos enviados, ustedes y yo, por el mismo Padre con la misma misión. ¿Ya? Una vez dicho eso, recién reciban el Espíritu Santo. Mira la trampa, es tramposo.
¿ya? Al final, ¿cierto? Para que no se quede así como, ya dándole vuelta. No, al final, en este diálogo viene el don del Espíritu. Por lo tanto, aquí hay que entender la relación que existe también ahora en otra línea, en la línea de la misión, la relación que existe entre el don del Espíritu y el don de la paz. ¿De dónde viene entonces que el discípulo de Jesús, cuando nosotros decimos el discípulo de Jesús, nosotros somos constructores de la paz? En realidad lo que estamos diciendo es que nosotros, que hemos sido depositarios de este don, estamos llamados a compartirlo con otros. Y aquí empiezan los problemas, porque empezamos a mirarnos a nosotros mismos y yo no soy pacífico, yo soy cascarrabia, no tengo paciencia. Y cuando estaban repartiendo la paciencia me aburrí de hacer la fila y me fui, ¿ya? Y me quedé sin paciencia y todas estas cosas empezamos a mirarnos desde nuestras carencias, a mirarnos desde nuestra, incluso también con un dejo de moralidad o de moralismo. ¿Quién soy yo para esto? ¿Ya? Y nos enredamos solos. Pero aquí hay que hacer un paso y una vuelta a la tuerca y decir, el Señor derrama en nosotros su paz. Él nos da su paz de verdad. ¿Ya? Y lo da sabiendo quién soy. Esto tiene una connotación tremenda porque Él nos conoce nuestro corazón. ¿Ya? Y dos cosas, conoce nuestro corazón y lo mira con compasión. Lo mira con compasión. Porque lo que Él también está mirando no es nuestra carencia en el sentido de maldad o de pecado, está mirando nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra pecaminosidad, la está mirando en términos de necesidad. Entonces, lo que Jesús está haciendo cuando da el don de la paz y nos da el don del Espíritu es estar saliendo al encuentro de la necesidad más profunda de nuestra vida. Por eso Él nos da eso, porque Él sabe que eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que nos invita a compartir con otros, porque sabe perfectamente que todos necesitamos eso. Y eso es solo para alabar y bendecir al Señor. Que Él nos regale su paz, su vida, nos comunique su ser, sus deseos, responda a nuestros deseos con los suyos. El deseo más profundo de Jesús es que nosotros vivamos en plenitud. Y por eso entonces estamos llamados a construir fraternidad, a construir la casa común, donde todos podamos planificarnos en la comunión. ¿Ya? Abre los caminos para que podamos reconciliarnos, no solo entre nosotros, sino también con el Dios de la vida y el Dios de la paz. Bueno, me extendí un poquito porque me entusiasmé con el tema, me perdonan ustedes, pero quiero darle espacio para que podamos dialogar un poquito en esto. Y había quedado una pregunta pendiente, ¿ya? La pregunta pendiente es: ¿cuál es la paz que el mundo nos ofrece? ¿Y cómo se compagina esa paz que el mundo nos ofrece con la paz que Jesús nos regala y nos invita a compartir? Entonces, Bueno, nosotros vimos que la paz Beatriz, del mundo sí. es externa, es efímera, evita conflicto y no nos lleva a plenitud. Ya. Pusimos de ejemplo, por ejemplo, la situación de Arica en este momento y los migrantes. ¿Teníamos más paz antes de que llegaran? Buena pregunta. Gracias, Beatriz. Gracias. ¿Quién se anima a compartir algo de lo conversado ahí? Alejandra. Bueno, representando un poco al grupo, a nosotros no nos paró la lengua y eso que éramos tres y a una no la dejamos hablar porque no podía, no la escuchábamos. ¿No la dejaron? No, es que no la escuchábamos, ella no pudo, Lola, Ya. por si quiere hablar ella algo. Nos encantó esto, yo voy a cumplir 66 años y es primera vez que escucho que el don de la paz
es el primer don del resucitado. Es decir, gracias, 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 porque nos ha encantado este conocimiento, esta riqueza que nos regala. Y bueno, y nos quedamos mucho también con esto de la pérdida de la paz, o de la paz que nos ofrece el mundo, como la apatía, la indiferencia, cómo pretenden con las armas, ¿no es cierto? Nada de paz. De la palabra shalom, ¿no es cierto? Que la hemos escuchado y que nosotros la usamos tan poco, y que realmente ya es sonora, ahora la comprendemos mucho más después de lo que nos has comentado, Roberto. Gracias, 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 porque ha sido una riqueza para nosotros. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, breve. Es que el mundo no nos da paz. El espíritu, Jesús, la comunión con Jesús es una paz muy profunda, muy profunda. Así que, muy categórica, María Irene. El mundo no nos da paz. Así No. de frentón. No nos da paz. ¿Eh? Nos provoca conflicto. Pero estamos en el mundo, ¿no? Entonces ahí viene como esta comprensión de la paz que nos da Jesús resucitado, para compartirla, para comunicarla. Con su espíritu. Claro, con la fuerza de su espíritu. Nosotros en nuestro grupo hablábamos de esta paz que nos da el mundo, pero el mundo lo componemos nosotros también. Yo soy del mundo, y los que estamos aquí todos somos del mundo, somos parte de. Entonces nosotras nos preguntábamos, ¿qué paz estoy comunicando yo? Porque yo estoy esperando que los demás me comuniquen paz. Porque Buena estoy diciendo pregunta. la paz que me da el mundo. Y empezamos a recordar, ¿no es cierto?, que la guerra acá, que el que habló mal de mí, el que no sé qué, el que no sé cuánto. Pero a ver, como escuchamos, ¿no es cierto?, Jesús trajo también, dice él mismo, vine a traer, ¿no es cierto?, fuego, vine a estar en la situación complicada, difícil, etcétera. Entonces, bueno, ¿nosotros qué? Y también nos decíamos, bueno, nosotros podemos decir, bueno, yo no le hago daño a nadie, no he muerto a nadie, no he hecho esto, lo otro, lo demás allá, pero cuando no hacemos presente a la persona que está a mi lado, cuando dejo a personas en el camino, cuando, etcétera, o sea, cuando no estoy conectado con el otro, conectada con el otro, estoy también quizás escuchando esa palabra que nos quedó ahí, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿No? Quizás ese amigo, ese pariente, ese que está en mi trabajo, etc. En esa línea conversamos. Interesante esto porque, claro, el tema no es si le hago mal a alguien, ¿ya? Y quedarse tranquilo porque no le hago mal a nadie. Pero la pregunta es al revés. ¿Y le hago bien a alguien? Claro. Ahí viene una pregunta de vuelta. Ya, no sé, ¿alguien más, una persona más que quiera compartir? Ya como para... Lola, que no te dejaron hablar. Si quieres compartir algo ahí. Es tu oportunidad. A pobre Lola está na madrugada, así que... Ah, ya. ¿Está al otro lado del mundo? Ya, bueno. Entonces te dejamos tranquila, te dejamos en paz. Y bien, ¿alguien más quiere decir algo? Última persona que pueda... Nosotros, no sé si me Sí. escuchan. Sí, escuchamos. Perfecto. Bueno, nosotros en el grupo, yo primero, cuando al principio usted hizo la pregunta, yo quedé en blanco, no se me ocurrió nada.
Pero después de todo lo que usted comentó, yo lo primero que pensé que es la paz que da el mundo, que no es una paz verdadera, es una falsedad en el fondo, es como de estar siempre bien, que estar bien en el dinero, estar bien en no tener problemas, el hedonismo. Y después una de las personas del grupo habló del mundo como que le da la tranquilidad porque ella estuvo en la playa y el mar le hizo dar esa paz. Y nos dimos cuenta que en el fondo teníamos como las dos acepciones del mundo, es decir, el mundo que es la naturaleza, que es lo lindo que creó Dios, y el mundo del lado negativo, que lo vi yo, digamos, que es lo que entrega el mundo, que son falsedades en el fondo, pero la gente se siente feliz, en paz, y si está saciado sus placeres. Y la otra integrante habló de un momento de paz que fue cuando acompañó a su hija antes de la muerte. Y fue muy bonito. Ella dice que fue una paz muy grande que sintió ella a pesar de todo lo que vivió. Y la otra integrante también habló de la paz, pero como la falta de conflicto, pero que a ella le daba más bien miedo enfrentarse a ese conflicto. Entonces vimos como varias facetas del mundo, o sea, lo que representa un poco el mundo para cada uno. Eso fue. Eso indica que el mundo, de repente nosotros tenemos una mirada bien negativa del mundo y moralizadora, que es terrible, ¿ya? Sí. Pero esto que comenta Nokia 2.3, sí, soy Nokia, que no he podido poner mi nombre. Traté de hacerlo, pero no me resultó. ¿Y cuál es tu nombre? Sandra. Sandra. Mira qué fácil es. Ya. Entonces, ha recuperado la identidad. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Que podemos poner aquí en correlación dos elementos que son de una riqueza enorme. Porque el mundo, con lo que está diciendo Sandra, tiene también como varias acepciones, ¿no? Desde la constatación de realidades negativas que nos hacen daño hasta realidades tan ricas que nos provocan bienestar. Y eso hay que entenderlo también como que en nuestra relación armónica con el mundo podemos descubrir cómo a través de ello también Dios nos va regalando su paz. Porque de repente nos podemos poner también como tan espirituales, ¿ya? Y que la paz de Dios nos va a venir así como la lluvia. Y como estamos en sequía, entonces no tenemos para cuándo, ¿ya? Pero sin embargo, eh, vamos descubriendo como muchas realidades del mundo, ¿ya? También van siendo medios, ¿ya? Canales por los cuales Dios se nos va manifestando su deseo y sobre todo se nos va regalando, ¿ya? Entonces, la tía Ángela ahí que andaba paseando por la playa con la Erika, ¿ya? Y experimentan paz. Oye, eso hay que saber leerlo, ¿ya? Porque justamente en esta relación armónica con el entorno podemos experimentar también este don de vida en plenitud que Dios nos quiere regalar. El problema es que cuando vuelvan a la ciudad van a decir, uy, primero con el viaje, ¿ya? Estuvo muy bueno estos días de relajo que nos dimos y vamos en la carretera pataleando con el que va adelante, el que nos viene empujando de atrás, el que nos va echando el auto encima, se acabó la paz, ¿ya? Pero queda la reminiscencia de estos días bonitos, ¿ya? De estos días de plenitud, ¿ya? Y eso nos da como el alimento para durar una media hora más llegando a la casa, ¿ya? Y, ¿ya? Bueno, y esa es la realidad, porque y vamos como anhelando, ¿ya? Y por eso es importante esto que decíamos en la petición de gracia al comienzo, y ya para ir cerrando, ¿ya? No es solo una comprensión cognitiva de qué significa la paz, sino también que esto nos vaya despertando el deseo de abrir el corazón, ¿ya? Para que se derrame en nosotros la paz,
¿ya? Para que la podamos experimentar de verdad, ¿ya? Y en esta petición de gracia era abrir el corazón como tierra fecunda, ¿ya? Cae la semilla ahí y la semilla puede fructificar, ¿ya? Y brota vida fuerte, potente, ¿ya? ¿Qué podemos compartir? Estamos invitados a compartirla, por eso por naturaleza, eso es para irradiarlo, para compartirlo. Entonces, yo voy a volver sobre eso, sobre esta petición de gracia, pero en términos ahora de darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has regalado algunos elementos que nos permiten profundizar en la comprensión del significado de tu paz, ¿ya? Y eso nos invita, nos despierta el deseo, ¿ya? El anhelo de que esta paz efectivamente la podamos gozar, ¿ya? Y que inunde nuestro corazón, que lo haga esponjoso, ¿ya? Y nos ponga de cara a otros, a los otros y otras, para compartir este don, porque no puede quedarse en nosotros, no puede quedarse encerrado en las cuatro paredes de nuestro corazón. Y gracias, Señor, por esto, gracias por este encuentro. Y para ir cerrando, también como modo de oración, antes de dejarle la palabra de cierre a Celia, si pudiéramos hacer el mismo ejercicio que hicimos al inicio, ¿ya? ¿Con qué me quedo? Pero en una palabra, una sola palabra. Y con toda la libertad que lo podamos ir diciendo. Con una palabra, ¿con qué me quedo de este encuentro de hoy? Plenitud de vida. Plenitud de vida. Comprensión. Ánimo. Con una palabra, ¿con qué me quedo? Paz. Compartir. Paz. Gratitud. Gratitud. Paz. Shalom. Gratitud y alegría. Gratitud y alegría. El don de la vida. Don de la vida. Apertura al espíritu. Plenitud. 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 Esperanza. Comunión. Invitada. Comprensión. Comunión. Plenitud. Bien, los invito a que reunamos todos los deseos, los sentimientos que nos ha despertado este encuentro de hoy, los anhelos que se nos han despertado. Los invito a que recemos el alma de Cristo, ¿no? Como oración de término, y le dejo después el micrófono a Celia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, lávame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, sígueme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén.